Hola queridos hermanos, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Una semana más, primeramente Dios, de estudio de Torah, una clase muy especial el día de hoy, que vamos a tocar un tema como mencionamos en el chat, escucha las voces del cielo. Realmente vamos a llegar al tema principal sobre lo que significa el estudio de la Torah, pero sin embargo, me gustaría tocar dos Gemarot, dos fuentes del Talmud sobre dos temas que vamos a ver al final que se relacionan y vamos a llegar a la misma idea. Hay una Gemara en Masejet Sotá, en el Talmud, en el Tratado de Sotá, en la página 2, Bet, lado A, dice la Gemara que desde que el vientre, en el vientre de la mamá, desde que la persona se está formando en el vientre de la mamá, hay una voz que sale del cielo y dice tres cosas sobre la persona. Tres cosas. Una, la hija de fulano con tal, con fulano. Quiere decir, cuando hay un bebé varón en el vientre de la mamá, ya se sale una voz del cielo y dice, la hija de fulano, porque normalmente la mujer es más chica que el hombre, entonces quiere decir que la mujer todavía no se ha formado, por eso dice la hija de fulano, pero puede darse el caso diferente, la hija de fulano con tal persona. Dos, dicen también, sale una voz del cielo y dice, Bait Ploni Liploni, la casa fulana, o sea, quiere decir la casa en el país tal, en la colonia tal, para esta persona. No nada más sale una voz, Gastón, y dice mujer tal para tal persona, sino hija, sino también la casa tal para tal persona. Número 3, dice la Gemara, Sadeh Pelonit Liploni, el campo en tal lugar para fulano. Este que se está creando en el vientre de su madre, nosotros, cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá, salieron tres voces. Una, ¿con qué mujer te vas a casar? Dos, ¿en qué casa vas a vivir? Tres, ¿qué campo vas a tener? ¿Qué significa esto? En breve, la persona, obviamente, todo lo que es de nacimiento hasta que se casa es la formación. Es la formación. Toda la niñez y toda la juventud es la formación. Pero esa formación es para que en un futuro también tú vayas a dar esa formación y así siga la cadena milenaria. Nosotros tenemos, Isaac, un Pesaj, tenemos un Brit Milá, tenemos un Bar Mitzvah, tenemos fiestas y tenemos muchas cosas porque tuvimos un padre y un abuelo y un bisabuelo y un tatarabuelo hasta llegar a Har Sinai, hasta llegar al monte de Sinai, que nos transmitieron todo el tiempo estos conceptos espirituales y esta vida, este tipo de vida que debe de llevar a cabo un Yehudí. Y es lo que una persona debe de saber. A ti te forman y vas a llegar a un momento en la que tú vas a formar. Así como a ti te formaron, ahora tu misión es seguir formando. Y como expliqué en una ocasión, lo más sagrado para Dios es el matrimonio. Eso es lo más sagrado que hay para Dios, porque ese es el negocio de Dios. Porque ¿quién va a transmitir los valores? ¿Quién va a transmitir las mitzvot? ¿Quién te va a enseñar? Di berajá, haz netilat yadayim, haz kiddush, cumple Shabbat, no comas hametz en Pesach. ¿Quién te lo va a enseñar eso? Tu padre. ¿Y a tu padre quién se lo enseñó? Su abuelo. ¿Y el abuelo quién se lo enseñó? El bisabuelo. En una ocasión mencioné, Pola, no es de chiste, pero fue real, llegué a un Pesaj hace muchos años y cuando ya crecí un poquito espiritualmente le pregunté a mi mamá, ¿por qué no comemos
frijol y garbanzo en Pesaj. Me dice mi mamá que la costumbre en su casa es que no comían garbanzo y frijol. Le dije, ¿de dónde salió eso? En la halajá, ¿dónde se ha escrito? Me dice, ay, hijo, así me enseñó tu abuelita. Pues, ¿qué creen? Fui con mi abuelita Teresa Shehaya, fui y le pregunté, abuelita, ¿de dónde salió eso? Es como dicen, cuento de abuelitas o hay una fuente. Enséñame. Me dice, mira mi vida, así me enseñó tu bisabuela Bedríe. Le dije, no, ¿y a quién le voy a preguntar si mi bisabuela Bedríe ya no vive? Me dice, ten por seguro que si tu bisabuela así nos enseñó, así es. Y eso fue el mensaje, y es real. No van a inventar cosas así nada más. Tienen una fuente y tienen una raíz. Todo el negocio de Dios es la pareja. Todo el negocio de Boreolam es esa pareja que va a transmitir esos valores. Entonces, cuando nace un bebé, empieza la formación de parte de nosotros como padres hacia esos hijos. Y esos hijos van a llegar a una etapa que es la etapa real, la etapa increíble, que esa etapa es la que ellos ahora les va a tocar volver a transmitir, o más bien dicho, seguir transmitiendo esa cadena milenaria. A mí me conmueve, son 3,300 años que llevamos transmitiendo el Pesaj, el Halach Ma'anyah, el Rosh Hashanah, el Kal Nidre de Yom Kippurim, 3,300 años, es una cosa fascinante, es una cosa increíble. Por eso, desde el vientre de la mamá sale una voz que esta va a ser tu pareja, esta va a ser tu mujer, esta va a ser con aquella que vas a construir y vas a seguir la cadena milenaria. 2, para poder casarse, pues hay que tener un techito, Isaac, si no, ¿a dónde va a vivir? ¿A dónde va a vivir? En la calle Barminán, hay que tener un techo. Entonces, no nada más sale una voz con qué mujer te vas a casar, sino sale una voz en qué casa vas a vivir. ¿En qué casa vas a vivir? ¿Vas a vivir en la Roma, en Polanco, en Tecamachalco, en Bosques, en Interlomax, en no sé, cada uno en donde Dios le destinó, ahí es donde él va a vivir, en el club de golf, yo que sé, donde cada persona tiene esa voz que desde el momento que se forma en el vientre de la mamá, esta persona sale a dónde va a vivir. ¿Vamos bien, Mary? Eso es el lavar. La tercera, ya tenemos la mujer, ya tenemos la casa, tenemos el techo, a dónde dormir. Ahora, ¿qué nos hace falta? Para poder seguir la cadena milenaria, para poder educar, para poder transmitir, aparte de la mujer, aparte de mi socia, aparte del techito, necesitamos la parnasá, necesitamos los medios de la parnasá para poder alimentarnos y para poder seguir esa cadena milenaria. Esa parnasá, Gastón, ¿qué representa? El sadé, el campo. En aquella época, el campo era el medio que nos daba la parnasá. La gente sembraba fruta, verdura, cereal, etcétera. Con eso la gente salía adelante. Ese es el concepto de el sadé. Sale que la persona necesita 3 cosas muy importantes, pero la más importante de todas es la primera. La persona, después de tener una formación, tiene que tener una socia para poder continuar la cadena milenaria, tiene que tener un techo y tiene que tener una parnasá. Ya está bien, estamos muy claros y vamos caminando. ¿Vamos bien, Nitza? Ahora, según esto, hay una pregunta. ¿Por qué dice la Guemará que sale una voz? Normalmente yo estoy acostumbrado a estudiar que desde que uno nace ya está destinada la mujer, la casa, el campo. ¿Por qué está escrito sale una voz? Esa voz, ¿cuándo la escuchas? Esa voz, ¿qué es? ¿Por qué dice que sale una voz? ¿Qué significa esa voz? Eso es lo que quiero explicar el día de hoy. Comprender y entender
¿De qué voz estamos hablando? La explicación la dice uno de los grandes Jajamim, Rabbi Abraham Ishayahu Karelitz, el Hazon Ish. Dice una explicación maravillosa. Dice lo siguiente: una persona, cuando llega el momento que se va a casar, cuando llega el momento que va, Be'ezrat Hashem, a buscar, más bien dicho, a una mujer para que con ella construyan el futuro de Am Israel, para que sigan la cadena milenaria. Dice el Hazon Ish algo maravilloso. En el momento que tú sales con una mujer y te das cuenta que hay, ahora lo voy a decir como dicen en México, hay un clic. Hay un clic. Quiere decir, hay una comprensión, hay un factor común, hay una plática amena, hay un sentimiento agradable entre los dos. Entonces, escuchen bien, en ese momento, cuando tú te sientes bien, te sientes correcto con la plática, con el intercambio de ideas, te sientes bien, dice el Hazon Ish, en ese momento está saliendo una voz. Está saliendo una voz. Esa voz no es una voz que la escucha el público, es una voz que tú la tienes que escuchar. Es una voz que tú la tienes que sentir. Y en el momento de que tú sales con una mujer, sientes y percibes, esta es. Tanto la mujer, obviamente, siempre me refiero a los dos, tanto la mujer, tanto el hombre, perciben, es. Y el hombre tiene que sentir en ese momento, aquí está. Todo lo demás, escuchen bien, cuando te la jalas, y te la jalas meses o te la jalas años, no hay ninguna necesidad. Tú ya sentiste, aquí está. Aquí está. Y en ese momento la persona sabe y percibe. ¿Y qué quiero explicar con esta voz silenciosa? Ya no hay mucho que alargar. Ya no hay mucho que buscar. Porque siempre en un matrimonio van a haber diferencias. Siempre en un matrimonio va a haber, obviamente, la parte de la mujer y la parte del hombre. Cada uno es totalmente diferente. Son dos mundos. Pero sin embargo, son la pareja que juntos, teniendo ganas, teniendo voluntad, van a construir otra casa más y van a continuar la cadena milenaria del pueblo de Israel. De la misma forma, Mary, cuando una persona ve una casa, no todas las colonias te parecen, no todas las colonias te caen bien, o no todas las casas en la misma colonia te caen bien, y de repente llegas a una casa y te cayó muy bien. Esa es la voz que sale y que te dice, aquí está. Esa es la voz que te dice, y por lo tanto, escuchen bien, esa voz es como un mensaje: no empujes, no lo sueltes, no lo dejes, no lo abandones, porque en el momento de que lo empujes, se te va a ir, se te va a ir. Igualmente la parnasá, ¿ustedes creen que todos pueden ser arquitectos? No. ¿Todos van a ser doctores? Tampoco. ¿Todos van a ser ingenieros? Tampoco. ¿Licenciados? Tampoco. Ustedes dense cuenta cómo cada persona encuentra, ¿sí?, el gusto en lo que él hace. Encuentra el gusto en su parnasá. Y ese gusto que la persona encuentra en su parnasá es porque hay esa voz que te dice, aquí está tu parnasá. Aquí está tu medio para tener la parnasá. Créanme lo que es una cosa increíble. No todos tienen espíritu de ser patrones. Y hay muchos que siendo empleados son felices, están contentos. Créanme lo que cada persona encuentra en su trabajo, encuentra lo que le gusta. Y dice el Jobot Alevavot, sea dificultoso el trabajo o no,
la persona continúa haciendo este trabajo porque es lo que Dios justamente le está mandando y es la voz que Dios le manda. Por eso es muy importante que la persona aprenda a escuchar estas tres voces y sentirlas, y en ese momento cuando las sientes, vamos a caminar y no pierdas la oportunidad. En muchas ocasiones la persona, como dijo una vez Rabbi Yaakov Israel Kanievski, se te va la oportunidad. Esa voz que sale es la forma natural, pero tú si te entercas con el buen sentido, se te va. ¿Qué pasa, por ejemplo, una persona que dice, yo no me quiero casar sino hasta los 35, 40 años? Pues su pareja que le anunciaron cuando estaba en el vientre de su mamá no lo va a estar esperando. Y si él no quiso casarse en su momento, Mary, su pareja, ¿qué pasa? Se le fue. Ya se le fue, Alama, se le fue y ni modo. Para encontrar a la nueva, ahora ya va a ser mucho más complicado, si lo queremos decir así. Igualmente la Parnasá, Dios le presenta a la persona oportunidades que su corazón de alguna forma se inclina, pero si lo pierdes, se te fue. No siempre va a estar esperando lo que Dios te destinó cuando estás en el vientre de la mamá, no siempre te va a estar esperando. Y por eso, dice el Hazon Ish, cada persona puede sentir en el corazón, aquí está, y comprender, esto debe de ser para mí, y esto es lo que me debo de quedar para de aquí en adelante construir y seguir esa cadena milenaria. Nunca pensar el pasto ajeno es más verde que el de uno. Nunca pensarlo, porque esto ya tiene desde que estás en el vientre de la mamá. Y por lo tanto, sentir, esta es mi pareja, esta es mi casa, este es mi trabajo. Obviamente en la casa y en el trabajo hay muchas cosas que Boreolam va cambiando para que la persona pueda seguir manteniendo su techo y manteniendo su parnasá. Pero en la parte del matrimonio, la persona tiene que saber, esta es la mujer en la cual voy a llevar a cabo 120 años para todos en vida, para que las cosas caminen con esa cadena milenaria. Eso es una Gemara que nos habla de esa voz. Y esa voz, la persona si tiene un poquito de sensibilidad, lo percibe, lo siente. Y hasta los padres Nitzal lo pueden sentir. Cuando es un shidduch para sus hijos, pueden llegar a sentir, pueden llegar a ver y pueden llegar a percibir cómo es lo que Dios Ishtabah Shemo les dio. Pero quiero decirles algo muy interesante, muy interesante. En muchas ocasiones, un padre le puede decir a su hijo que no, que sí, tú decides, que no, yo te digo. Yo te puedo decir esto no, pero que sí, eso depende de tu voz que vas a escuchar. Eso depende de tu intuición, que es la voz del cielo, que te va a decir qué es y cuál es el camino que tienes que llevar a cabo. Esa es una Gemara en Masejet Sotá, y esa es la explicación, pero Bezrat Hashem quiero entrar a la segunda voz, y Bezrat Hashem explicarles algo hermosísimo y algo muy básico, primeramente Dios, para todos ustedes. Dice la Gemara, dice la Mishnah en Pirkei Avot, en el capítulo número 6. Ama Rabbi Yoshua ben Levi. Dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Bechol Yom Vayom, en todos los días, escuchen bien, día a día, sale una voz de Har Horeb, ahorita les voy a explicar, sale una voz del monte de Horeb y dice, lástima de mis criaturas que dejaron la Torah. Así dice la Mishnah.
Hay una voz en el monte de Joreb, en la cual en esa voz está escrito: lástima que dejaron mi Torah. ¿Quién es ese Ar Joreb? O sea, ¿cuál es ese monte de Joreb? ¿De qué estamos hablando, queridos hermanos? El monte de Joreb, ¿a qué se refiere? Y vean qué cosa tan interesante. Una voz que ¿quién la escucha? ¿Quién le escucha esa voz? Del monte de Joreb, y que dice: lástima de mis hijos que están abandonando la Torah. ¿Quién es esa voz y a qué se refiere? Queridos hermanos, dicen nuestros sabios, el monte de Joreb es el Ar Sinai. El Ar Sinai, ese famoso Ar Sinai, donde Dios entregó la Torah. En ese monte de Sinai se le llama Ar Joreb. Ahorita les voy a explicar por qué. Esa montaña se llama Ar Joreb. Y en esa montaña, todos los días, sale una voz y dice: lástima de aquellos que dejaron la Torah. Está muy interesante esto. Y hay que comprender cuál es esa voz. Hay que comprender por qué sale esa voz, quién la escucha y por qué Ar Sinai se le llama Ar Joreb. ¿Por qué ese monte de Sinai se le llama el monte de Joreb? Escuchen, queridos hermanos, la explicación maravillosa que vamos a ver el día de hoy. Hace 3,300 años, Dios entregó en el monte de Sinai, Dios entregó una Torá, que esa Torá hubo un pacto entre Dios y el pueblo de Israel para la eternidad. Un pacto en la cual nosotros somos el tesoro de Dios. Nosotros somos aquellos que vamos a representar la presencia divina en este mundo por medio de nuestra sagrada Torá. Y es un compromiso, y es un pacto, pero no nada más eso. No nada más es un compromiso con Dios, y no nada más hay un pacto de llevar a cabo esa Torá, sino hay algo más profundo dentro de esto. Esta Torá, queridos hermanos, está escrito en el libro de Mishle. Shelomo Amelech destaca y dice: Etz Chaim hi la machazikim ba. Esta Torá es el árbol de la vida para toda persona que se agarra de ella. La Torá no es nada más un libro que te dice qué tienes que hacer. La Torá no es nada más una guía para decirte desde la mañana hasta en la noche cómo tiene que ser tu comportamiento. La Torá es el árbol de la vida. Etz Chaim hi la machazikim ba. Es el árbol, escuchen bien, el árbol de la vida para la persona que se agarra de ella. Todos los días decimos en Arbit: Kiem Hayenu de Orech Yamenu. Todos los días en Arbit decimos: la Torá, Hem Hayenu. La Torá es nuestra vida. De Orech Yamenu. Y también es lo largo de nuestra vida. No es la Torá nada más un libro de códigos. No es nada más un libro de leyes. No es nada más un libro de historia. Es algo más que eso. La Torá es la que le da a la persona vida. Es lo que le da vida a la persona. Y quiero decirles algo extraordinario, algo fascinante. La palabra Joreb, viene de la palabra Hurban. Hurban quiere decir destrucción. Joreb significa cuando algo se destruye, cuando algo ya no existe y empieza a sentir un vacío. Se quita la presencia de lo que había.
Eso significa la palabra Joreb. Y vienen los Jajamim y te dicen, en el monte de Sinai recibiste no nada más Torah, en el monte de Sinai recibiste vida. Y si no hay esa vida, ¿saben qué hay? Joreb. Si no hay esa vida, hay Hasbe Shalom, destrucción. Destrucción significa sentirse desolado, sentirse un vacío. Quiero decirles, queridos hermanos, hay muchísima gente que siente realmente vacío, que siente un poco desolación, no que faltan amigos, pero la persona de alguna forma no se siente satisfecha en la vida y la persona no encuentra lo que lo llene y lo que le dé satisfacción todos los días y lo que lo mantenga, escuchen bien, que lo mantenga en vida. ¿Y saben qué significa mantener a la persona en vida? Que todo el tiempo esté con espíritu, que esté sonriente, que esté optimista, que esté, como dicen, vivo, vivo. La persona muchas veces expresa esta palabra: esto no es vida, esto sí es vida. A ver, Mary, ¿qué significa esto no es vida o esto sí es vida? La persona está viviendo, la persona está con salud, la persona está respirando, la persona está comiendo, pero la persona dice, esto, Nitza, no es vida. Esto no es vida, significa, esto no se llama vivir. Esto no se llama vivir. Y la gente está esperando tener en la vida, tener vida. No nada más respirar, no nada más de alguna forma tener salud, sino la persona quiere vivir. No es así, Gastón. Uno quiere sentirse, quiere uno sentir espíritu, quiere uno pararse de alguna forma con ganas de pararse, ganas de vivir. Quiero que todos tengamos este sentimiento, pero es muy natural. Cuando una persona se duerme y sabe que al siguiente día va a tener un viaje que estaba esperándolo hace mucho, un viaje con todas las expectativas de lo que tú esperabas, a Europa, a Eretz Israel, a tomar después un barco. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué emoción la persona siente? La persona, ¿cómo se para? La persona ya espera que amanezca, pero en un día natural, en un día normal, vamos a llamarle así, cuando son las 2 o 3 de la mañana, ¿qué dice uno? A la derecha. Y después te despiertas y son las 5 de la mañana, ¿qué dice uno? A la izquierda. Y cuando ya son las 6:30, ¿qué dice uno? Híjole, ya está amaneciendo. Bueno, caray, no tienes ganas de pararte, hombre. O sea, vivir es dormir. No, dormir no es vivir. Lástima que tengamos un sentimiento que la cama es vivir. ¿No es así, Isaac? Cuando uno ya Boreolam le da salud, uno quiere seguir la vida, quiere amanecer, quiere echarle ganas, pero no es así lo normal. En la vida la gente quiere dormir, no quiere amanecer, no sé por qué no, pero no quiere amanecer. Un día más, un día de vida. ¿Qué es esa vida? ¿Qué es esa vida, queridos hermanos? Nos entregó Dios, nos entregó vida. ¿Cuál es la vida? La Torah. La Torah es Etz Chaim Hi, la Mahzikim Ba. Es el árbol de la vida cuando la persona se agarra de ella. Nadie puede olvidar una foto, alaba Shalom, de uno de los grandes Jajamim en las últimas épocas, conocido por muchos, Rabbenu Jajam Obadiah Yosef, Zecher Tzadik Bekadosh Libraja, Zehuto Yagena Alenu. Jajam Obadiah Yosef, a los 90 años, estando, escuchen bien, en el hospital, normalmente una persona a esa edad en el hospital, ¿cómo lo ve uno? Créanmelo, ¿cómo ve una persona a esa edad en el hospital? Jajam Obadiah Yosef
lo veían sentado estudiando. Vida, vida. No hay edad. La persona sigue en vida. Los grandes jajamim y grandes personajes que realmente comprendieron lo que significa el estudio de la Torá, automáticamente, ¿qué sintieron ellos? Vida. Y cuando sintieron vida, eso les dio siempre la causa para cada día y cada día y cada día. La persona, queridos hermanos, que se conecta a la Torá, se conecta con la vida. ¿Por qué? Explicamos ayer un poco el tema. La Torá es la sabiduría divina. Es la sabiduría divina. Nosotros adentro tenemos un alma que ¿quién la insufló? Dios. Entonces sale que cada uno de nosotros, ¿qué tenemos adentro? Una parte divina. Tenemos adentro un alma divina. Y aparte de eso, estudiando Torah, que es la sabiduría divina, con el alma de Dios, sale que nos estamos uniendo con Dios. Y el dicho dice en la Torah, Beatem adebekim ba'ashem elokehem, cuando tú te unas con Dios, hayim kulechem ayom, la vida va a ser para ustedes todo el tiempo. No vas a dejar de vivir. Todo el tiempo vas a tener ¿qué? Vas a tener vida. Porque esa vida, queridos hermanos, nos las da la Torá. ¿Cuánta gente que ya probó el estudio de Torá comenzó a sentir un cambio? Comenzó a sentir una vida diferente. La Torá ayuda, escuchen bien, a relajar a la persona. La Torá ayuda a afrontar cualquier situación difícil en la vida, porque te conectas con Dios. Y al estar conectado con Dios, hay espíritu. Cuando hay espíritu, todo lo que hay alrededor no te molesta. No es de que es agradable, no es de que es dulce, pero lo enfrentas. No es de que es una cosa, como dicen, sabrosa, pero sí es algo que realmente te da vida. Hay medicamentos que tal vez pueden ser amargos, pero la persona cuando tiene espíritu los pasa adelante, sigue adelante. Eso se llama Etz Chaim Hi, la Mahazikim Ba. Es un árbol de la vida que cuando tú lo tomas, cuando tú lo tienes, eso te da, ojo, te da vida. Pero no nada más te da vida, te da espíritu. No nada más te da espíritu, te calma, te ayuda a calmarte. He dicho en muchas ocasiones que señoras muchas veces me dicen, dígale a mi marido que vaya a estudiar Torah. Dígale. ¿Por qué? Porque cuando estudia Torah, regresa otro a la casa. Regresa otro a la casa. O sea, tiene un cambio en su vida. Yo les digo de chiste, sí, llega a la clase, todos los nervios los desquita ahí y después ya llega tranquilo a la casa. Pero no, ese es un buen chiste, no. Cuando llega a la clase, la Torah relaja. La Torah es como en muchas ocasiones escuché de gente que dice, la Torah es mi terapia. La Torah es mi terapia. Pero escuche, Mary, ¿qué estudió la persona? No estudió psicología. No fue con el jajam a estudiar psicología. No fue con el jajam a platicarle sus problemas. Simplemente se metió en la sabiduría divina. Al meterte en la sabiduría divina, te metiste con Dios. Al meterte con Dios, te metiste a la vida. A la vida. Y esa vida tranquiliza. Esa vida te corrige. Esa vida te da shalom bait. Esa vida te da realmente espíritu, te da optimismo y te da futuro para 120 años. Esta semana, vi algo maravilloso. La verdad, es una belleza lo que les voy a decir el día de hoy. Etz Chaim Hi es el árbol de la vida. Hay en la Torá un árbol que
se llama lo mismo. Un árbol que recuerda la Torá, que le llaman Etz Hayim. Etz Hayim, ¿cuál es ese árbol? Si recuerdan bien, cuando Dios metió a Adán Arishon, a Gan Eden, lo metió en un jardín que se llamó Eden, nada más para que tengan idea, el lugar se llamaba Eden. Y en ese lugar que se llamó Eden, Dios sembró y plantó un jardín. Por eso le llaman Gan Eden, el jardín que Dios sembró en Eden. Ese está en este mundo. Dios lo oculta. La gente no sabe dónde anda en el mundo. Pero ese Gan Eden, aquí, en este mundo, ahí lo puso Dios a Adán Arishon. Hubo dos árboles. Un árbol, ¿cuál es? Etz Hadat Tov Bará. El Etz que Boreolam le dijo a Adán Arishon, no lo puedes comer. Se llama el árbol Hadat Tov Bará. O sea, el bueno y lo malo, un tema. Y había otro árbol de Etz Haim Betoch Hagan. Había un árbol de la vida dentro del paraíso. Ese árbol, Dios no le dijo a Adán Arishon que no lo coma. Ese árbol, ¿qué representa? El que lo comía, Bajai Leolam, vive eternamente. Vive eternamente. O sea, no muere la persona. Por eso está escrito que cuando Adán Arishon comió de ese pecado, de ese árbol el que no podía comer, Etz Hadat Tov Bará, ¿qué pasó Isaac? Dice la Torá. Después de que comió ese árbol, dijo Dios, lo voy a sacar de Gan Eden para que no me coma de ese árbol de la vida. Porque si va a comer de ese árbol de la vida, va a vivir Leolam, y Dios decretó, sin meterme en el tema, que Adán Arishon, después de haber pecado, tiene que ser mortal. Y tiene que fallecer y tiene que pasar un proceso, un tema interesante que en algún día lo vamos a explicar. Entonces, sale que hay un árbol que se llama Etz Haim, el árbol de la vida. ¿Y cómo le llaman a la Torá? ¿Cómo le llama la Torá? En Mishle, ¿cómo le llama? Etz Haim hi la Bajazikim ba. Es el árbol de la vida, la persona que lo sostiene. Escuchen, queridos hermanos. Así como el árbol, ese arbolito que está en Gan Eden, el árbol de la vida. Este árbol le daba vida eterna a la persona. La Torá te da vida eterna. La Torá, la persona que la agarra, le da vida eterna. Les voy a dar un ejemplo así nada más para que entiendan qué significa una vida eterna. Hay una Torá, queridos hermanos, que nos platica de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ese Abraham se lo platicaron a mi tatarabuelo y a mi tatarabuelo, el mismo Ibrahim que me platicaron a mí, se lo platicaron hace 300 años a mis generaciones anteriores. Y eso hace 300 años les platicaron del Abraham que les platicaron hace 500 años atrás. Hasta 4,200 años que vivió Abraham Avinu. Abraham Avinu sigue en vida. Yitzhak Avinu sigue en vida. Jacob Avinu sigue en vida. Moshe Rabenu sigue en vida. Todos los personajes del Tanaj siguen en vida. Grandes Jajamim están en vida, aunque ya no están. El Rambam, el Maimónides, el Nachmanides, los Jajamim del Talmud, los Jajamim que vinieron posteriormente, los Jajamim de Halab. ¿Cuántos y cuántas personas siguen en vida? Hay que tener zehut, hay que tener mucho mérito para dejar realmente una huella que sigue en vida. Pero es una vida que, Leolam, el que come de este fruto se queda en una vida que, eterna, en una vida eterna. Esa es una explicación. Aparte de eso, la persona que come de este fruto que se llama la Torah,
El estudio de la Torá, la persona no nada más tiene vida en este mundo, sino la Torá tiene vida ¿en dónde? En el mundo venidero, en el Olam Abba. ¿Qué nos da Olam Abba? ¿Qué nos da el mundo venidero? Nuestra sagrada Torá. Es lo que nos va a dar la vida eterna. Por eso decimos todos los días, después de la Amidá, en el famoso Ubal Etzion, decimos ahí, Bejaye Olam Natá Betojenu. La vida eterna, Dios plantó Betojenu dentro de nosotros. Entonces, cada vez que una persona sienta un vacío, cada vez que una persona sienta un poquito así de, como decimos en árabe, imdayain, está imdaya la persona, está así como, así medio cabizbajo, un poco medio tristón, le falta espíritu, le falta vida, le falta sentirse un poco que necesita vivir. ¿Saben ese sentimiento de dónde viene? De la voz que sale de Har Sinai. Esa voz Nitza sale de Har Sinai. En Har Sinai sale una voz en la cual te dice, no quieres sentir ese vacío. Escuchen bien, no lo quieres sentir. Apégate a la Torá. Apégate a la Torá. Saben, señoras y señores, en esta pandemia, ¿cuánta vida le ha dado la Torá a muchos del pueblo de Israel en el mundo entero? ¿Saben las clases? ¿Cuánto espíritu le ha dado lo que es la parte espiritual de nuestra Torá a tanta gente? No tenemos idea el cambio que ha habido por medio del estudio de la Torá. ¿Cuánta gente ha estado esperando entrar a la clase y otra noche para la clase y otra noche para el estudio de Torá? Y si no pude en la mañana y si no pude en la tardecita, todo eso ¿qué es? Es el espíritu que nos da realmente nuestra sagrada Torá. Y cuando una persona siente ese vacío, sale una voz de donde salió la vida. La vida salió de Har Sinai. Y te dicen los Jajamim, si no es Har Sinai, si no es el monte de Sinai, se convierte en el monte de Horeb, en el monte donde de ahí sale esa voz silenciosa y te dice, despierta, despierta, sientes ese vacío, despierta, búscalo, encuéntralo. Hay una persona, pariente de mi esposa, donde Belía Ainará, Baruch Hashem, su posesión económica muy buena, siempre tuvo, bendito sea Dios, nunca le faltó ni viajes, ni le faltó placeres, ni muchas cosas en la vida, pero siempre sentía adentro un vacío, esto no, esto no, esto no, y al final, queridos hermanos, llegó un momento que dijo, hay algo que me tiene que llenar. Cuando encontró la Torá, entonces encontró vida. Sus clases en la mañana, sus clases en la noche, el rezo que le da vida a la persona. Queridos hermanos, el rezo da mucha vida. El rezo ayuda mucho a conectarse. Todo eso es esa voz que si percibes ese sentimiento, sale una voz que te dice, aquí está la vida. Según esto, queridos hermanos, vamos a entender una explicación que dice Rab Haim Mivalojin. Dice esta explicación, en el mundo hay principalmente dos clasificaciones. Le llaman lo que es el mineral y por el otro lado lo que tiene vida. Mineral, o sea, todo lo que es las piedras, el oro, la plata, metal, etcétera, todo eso es lo mineral que no tiene vida. Pero hay la parte que tiene vida, puede ser vegetal,
puede ser animal y puede ser obviamente ser humano, ¿ok? Entonces, lo que necesita, o más bien dicho, lo que tiene vida, para poder tener vida, escuchen bien, necesita aire, necesita su alimento para que pueda vivir, y en el momento que le falte el oxígeno y el alimento, ¿qué va a pasar con esos que tienen vida? Se va a empezar a debilitar. Por ejemplo, como siempre me dice mi esposa, te regalan un ramo hermoso, ¿sí? Una planta, más bien dicho, y la pones en tu casa y de repente empieza a marchitarse, empiezas a ver la flor que se empieza a caer. No le entró el sol, no le entró el oxígeno necesario, o como dice mi esposa muchas veces, no le gustó este lugar. Pero cuando no está en el lugar adecuado, ¿qué empieza? Se empieza a debilitar. Los animales igual. El ser humano igual. ¿Cómo terminamos después de un ayuno? Cuando una persona no come, ¿cómo se siente? Débil. Esa debilidad, queridos hermanos, esa debilidad es por falta de alimento. Escuchen, Rabotai, lo que vamos a explicar el día de hoy. Y es muy importante. La persona, ya platicamos, fue el inicio de nuestras clases. La persona tiene un alma. Esa alma, queridos hermanos, esa alma no es nada más así abstracta, alma. Esa alma también es vida. Y así como el cuerpo necesita alimento, escuchen bien, el alma también necesita alimento. ¿Y saben qué es el alma? El alma es el espíritu. El alma es la alegría. El alma es la sonrisa. El alma es el optimismo. El alma es maravillosa. El alma tiene todo lo mejor. El cuerpo la opaca. El celo, el coraje, el enojo, el orgullo. Pero el alma en sí, esos sentimientos buenos que la persona tiene, ese es del alma. El alma es buena. Pero esa alma, si no le das alimento, ¿qué va a pasar? Se va a debilitar. Así como el cuerpo se debilita, el alma, si no le das alimento, se debilita. Y si el alma se debilita, ¿qué pasa? Cuando el alma se debilita, ¿qué pasa? La persona empieza a sentir un vacío, empieza a sentir de alguna forma una tristeza, la persona empieza a sentir una falta de ganas de salir adelante, y entonces ahí es cuando cae la persona. ¿Cuál es el alimento, Gastón, del alma? ¿Cuál es el alimento del alma? Es la Torah, el estudio de la Torah, el rezo, el estudio de la Torah, las mitzvot. Eso es lo que le da el alimento al alma. Imagínense ustedes que voy a una mesa, tengo mucha hambre, y empiezo a meter el pescado aquí lo meto, aquí en mi saco. Imagínense que el queso crema lo embarro acá, aquí. Imagínense que agarre la ensalada y me la ponga acá. Pues claro que no me voy a llenar. Le puse la comida a la vestimenta, pero no la metí al cuerpo. Isaac, si no metes el alimento al alma, pues el alma no se va a llenar. Y no nada más que no se va a llenar, cada vez va a sentirse más ansiosa, cada vez se va a sentir más vacía. Rabotai, quiero explicarles qué significa sentirse vacío o qué significa la ansiedad del alma. El mundo, queridos hermanos, busca la paz, busca la alegría, busca satisfacer y sentirse tranquilos, pero no lo hay, no lo hay. Hay muchos suicidios, hay mucha gente que Barminán cae en muchas cosas de la vida, desgraciadamente. Hay mucho vacío, hay mucho vacío. Ese vacío se refleja en muchas cosas. Y eso es lo que debemos de tratar de empezar a ver cómo
llenamos el alma. Y el alma se llena, y nos enseña la Torá, el alma se llena con la Torá, porque la Torá es la sabiduría divina. Y cuando está la sabiduría divina, te agarras del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, ¿saben quién es? La Torá, que es la sabiduría de Dios. Y es cuando la persona empieza a sentir un espíritu muy especial. No puedo olvidar las palabras de uno de los grandes jajamim hoy en día, llamado Jajam David Yosef. Jajam David Yosef es el hijo de Jajam Obadiah Yosef. Y Jajam David Yosef en México, cuando vino aquí a México, lo invitamos para que nos hable de su padre, recién había fallecido. Hicimos tipo un hereye de Jajam Obadiah Yosef en el centro Banamex. Así hicimos. Habló Jam Tawil, habló Jam Tobal y habló Jajam David Yosef. Jajam David Yosef contó una historia, se me enchina el cuerpo. No puedo creer, es una cosa, o sea, no está, como dicen, en mi capacidad, no está en mi nivel, pero es una cosa impactante lo que contó Jajam David Yosef. Jajam Obadiah, pasando ya los 80 años, tenía que pasar una operación, pero los doctores tenían mucho miedo porque si lo anestesiaban, podía arriesgar su vida. La anestesia podía arriesgar su vida. Entonces los doctores estaban platicando con Jajam David Yosef, qué van a hacer, cómo van a operarlo, si sí lo operan, pero si no lo operan, arriesgan la vida. ¿Qué es lo que hacen? En ese momento, Jajam Obadiah Yosef se dio cuenta que estaban discutiendo de algo y le preguntó a los doctores, escucha Isaac, le preguntó, ¿qué está pasando? ¿En qué discuten? Le dijeron Paul al Jajam, es que hay necesidad de operarlo, tiene que pasar una cirugía, pero la anestesia, tienen miedo que Barminan haga un efecto contraproducente para el cuerpo. Jajam Obadiah Yosef dijo, ¿cuál es el problema? Así como lo oyen, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Déjenme concentrarme en un estudio profundo, ¿sí? Y en el momento que diga, empiezo, díganle al doctor que opere. ¿Están escuchando? Dijo Jajam David Yosef que su padre se metió en el mar de la Torá, porque se sabía toda la Torá, toda, completita. Ahorita les voy a contar una historia más. Y Jajam Obadiah Yosef se metió en ese mar y de repente cuando terminó, le dijo a su hijo, no, ¿por qué no han empezado? Y le dijo, papá, ya acabamos. Hace mucho ya acabamos. Isaac, escucha la historia. Jajam Obadiah Yosef, esto lo contó Hamarari Sheyahye hace muchos años en el Betacneset, Eliyahu Fasja, contó Jajam, y él se acuerda de la historia porque él vivió en Israel. Jajam Obadiah Yosef se trepó en una escalera, como el librero que ven, se trepó en una escalera, pero alta, para agarrar un libro. Lo agarra el libro para bajarse y analizar el libro. ¿Qué creen? Le ganó la tentación de ver lo que dice el libro y se quedó arriba, en la escalera. Se quedó estudiando el libro, escuchen bien, se quedó ahí más de media hora en la escalera, Isaac, arriba. Más de media hora se quedó leyendo el libro. Cuando terminó, ¿qué crees? Se le olvidó que estaba arriba. Dio un paso y ¡pum! Se cayó. Y todos recuerdan, Barminan, Hashem Yishmor, todos recuerdan, Mary, cómo Jajam Obadiah se cayó como si se hubiera caído de medio piso. Estuvo muy fuerte la caída. ¿Pero de qué provino? Se perdió. Se perdió. O sea, se metió en el mar de la Torá. Eso es. Etz Chaim Hi, la Mahazikim Ba. Es el árbol de la vida para la persona que lo agarra. No hay algo que nos dé vida como
el estudio de la Torá. Ese mar profundo, ¿sí? Ese mar precioso es el que te da espíritu. ¿Saben por qué? Porque es el alimento del alma. Es el alimento que te da tranquilidad y te da paz. Hace muchos años, queridos hermanos, un gran amigo que hoy en día vive en Eretz Israel, tuvo a su hija, que justamente la casó ahorita en diciembre, nos invitó ahí a la boda. Esta hija cuando nació muy chiquita, nació muy prematura y tenían un poco de nostalgia de lo que puede estar su salud, cómo va a reaccionar el cuerpo de esta bebita que hoy en día, Baruch Hashem, ya está casada, cómo va a reaccionar su cuerpo. ¿Qué creen, queridos hermanos? Habló él, mi amigo, con Ham Shimon Ba'adani y le dijo, Jajam, ¿qué hago? Le dijo la Jajam, número 1, vamos a rezar Be'ezrat Hashem por ella. ¿Cuál es el nombre de la bebita? El nombre de la mamá. Vamos a pedir tefilá por ella. Le dijo, ¿qué más, Jajam? Aparte, ¿qué más? Le dijo, escuchen bien, siéntate a estudiar Torah. Le dijo, pero Jajam, sentarme a estudiar Torah, don Jacobo, hay un problema, hay un nervio, la bebita está muy chiquita y usted me está diciendo que me ponga a estudiar Torah. O sea, ¿qué mensaje me está dando? Le dijo, siéntate a estudiar Torah. Le dijo, pero Jajam, no tengo cabeza para estudiar Torah. Los nervios me ganan. No tengo cabeza para estudiar Torah. Le dijo la Jajam, siéntate a estudiar Torah. Esta persona me dijo, después entendí que no hay algo que me ayude a enfrentar situaciones difíciles como el estudio de la Torah. El estudio de la Torah es cuando te metes en ese mar de Torah, cuando te metes en ese estudio, te metes en el alma de Dios, como explicamos, es lo que te da tranquilidad, es lo que te da paz. Yo muchos años pensé, no hay cabeza para estudiar Torah. ¿Qué me estás diciendo que me sienta a estudiar Torah? La respuesta es verdad que no hay cabeza para estudiar Torah, pero en el momento que te esfuerces un poquito, ese es el calmante, ese es el que te da soporte, es el que te da fe, es el que te da espíritu, es el que te da optimismo, es el que te da esperanza, el estudio de la Torah Akdoshá. La Torah es el árbol de la vida eterna, el árbol que nos va a dar vida en este mundo y en Olam Haba. Y cuando una persona sienta un poco de vacío, de tristeza, que no siente vida, ¿saben cuál es la raíz de todo? La voz. Eso que sientes es la voz que sale de ahí de Har Sinai y te dice, despierta. Eso, si no lo llevas a cabo, lo que Dios entregó en Har Sinai, adentro que vas a sentir destrucción, adentro que vas a sentir separación. Por eso dice el Zohar HaKadosh esta frase, Mandeparish meoraita, la persona que se separa de la Torah, que parish mikucha berihu, se separa de Dios. La persona que se separa del estudio de la Torah se separa de Dios. Por eso dice, si me abandonas un día, te abandono 2. Quiere decir, no me abandones porque te estás separando de la vida. La Torah es la que nos da realmente la vida. No desaprovechemos esta gran oportunidad que siempre Dios nos dio y que nos da todos los días de estudiar Torah. Bendito Boreolam, que hay medios, no nomás hay clases, hay medios, las clases grabadas, se puede uno meter en muchos lugares para escuchar esas clases. ¿Y cuántas aplicaciones hay hoy en día
para escuchar todas esas clases, como decimos, de todos colores y de todos sabores. Hay lo que quieras, chocolate, chicles, cacahuates, lo que quieras. Hay lo que gustes dentro de la Torah Kedoshá, lo que quieras. No desperdicies esta gran oportunidad. Y por último, queridos hermanos, cuando una persona va al Beta Knesset y de repente escucha el darush de un jajam y le pegó, o sea, quiere decir, le llegó, esa es la voz que sale del monte de Sinai y te dice, no me abandones. Te pegó para despertarte, no me abandones, porque esto es lo que te va a dar realmente la alegría, la paz y la tranquilidad. Que Dios nos permita, queridos hermanos, poder tener esta Torah como eje central de nuestra vida y saber que esto es la vida. Etz Chaim hi la machazikim ba. Este es el árbol de la vida. Agárrense de él para que tengan vida, no nada más en este mundo, sino también en el mundo venidero. Que descansen, que duerman bonito y Bezrat Hashem, nos vemos para mañana, primeramente Dios. Muchas gracias por prestar atención a esta clase. Hazakim Uberuchim. Gracias, Jajam. ¿De qué? Con gusto. Gracias, Jajam. Gracias. Gracias, estuvo muy linda. Además, es un placer. Yo primero.